Bien, señores, tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para hablar de varios aspectos de esta discusión sobre el Código Penal. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, encantado de conversar con ustedes y con el público. Gracias, doctor, igual. ¿Cuál es la situación exacta con el numeral 11 del artículo 86 del Código Penal que se está discutiendo? Bueno, en general, en el día de ayer se pusieron sobre la parrilla de discusión en la vista pública una cantidad de temas. Este es solamente uno entre ellos. Casi todo lo que tiene que ver con el tema del aborto prácticamente se ha tragado toda la discusión, cuando hay muchas otras cosas sobre las cuales hablar. Así es. Eso es lo cierto. Con respecto, entonces... Por ejemplo, doctor, sí. Ajá. Que usted decía toda la discusión. De esas otras cosas. Ajá. de las que también son importantes, que hay que abordar. Vamos a poner varios ejemplos. Ajá. Adelante, Juan doctor. Miguel, ¿Qué no se ejemplos oye? usted puede dar? Ah, que no está escuchando, parece el doctor. Sí. En el día de ayer, por ejemplo, nosotros pudimos hacer una exposición, obviamente dentro de los 3 minutos. Lo que uno hace es hablar un poquito del contenido, del núcleo del contenido, o del contenido de una comunicación que uno deposita, porque había que depositar por escrito las inquietudes y cualquier propuesta. Nosotros, obviamente, tenemos una cantidad de objeciones. El artículo 11, que es el que habla de la extensión de responsabilidad de las personas jurídicas, no está entre ellas, porque ese realmente no es un defecto grave en el código. Lo que nosotros nos inquietaba son otro temario de asuntos, el principal de los cuales es el artículo 185 sobre una nueva redacción de el ilícito de discriminación. ¿Qué tiene? Escúchame, doctor, que parece que usted está sí. moviendo y se escucha recortado. Sí. Repítanos esa parte, por favor. Sí, les decía que el día de ayer nuestra intervención versó fundamentalmente sobre el artículo 185, aunque anunciamos a la Cámara de Diputados que en la oficina se está preparando un documento más amplio, que no hubo tiempo de terminar su redacción, que abarca una cantidad de artículos acerca de los cuales tenemos inquietudes y muchas preocupaciones. Puedo adelantar que son el artículo 14, que trata sobre este exento de responsabilidad penal, sobre el tema de que ese es el tema de las iglesias. El 119 sobre trato degradante, el 121 sobre la infracción del bullying, y del 185, que fue en lo que me concentré en mi exposición del día de ayer, el artículo 222 sobre la injuria, el 200 sobre violación de residencia o domicilio, que está en combinación los artículos 287 al 291 sobre violación de propiedad. Juan Miguel, Doctor, ¿podría hablar ampliamente de uno de esos? Porque uno cita los artículos y la audiencia no sabe a qué se refiere cada uno. Juan ¿Puede Miguel, poner desde su punto de vista cuál es el más grave, el más preocupante? Juan Miguel, No, hay un explicarlo. artículo que tú nos hiciste llegar hace días, Sí. en el sentido Sí. de la penalización con respecto de que está en el código, que las deportaciones. Bien. Sobre la cuestión de las no. deportaciones. Si me permite, porque es muy importante que la gente sepa. Simplemente estoy enumerando una cantidad de artículos, Sí. porque la gente se ha concentrado en el tema del aborto. El tema del aborto es debe ser separarse del resto del código. El Código Penal es todo el catálogo general de infracciones. Claro. Entonces yo estoy enumerando una cantidad de artículos que simplemente lo que estoy diciendo, no voy a hablar de ellos ahora porque gasto mucho tiempo y el público se cansa, es que hay una cantidad de artículos que merecen atención, que no Sí, todos. doctor, pero es importante que le digamos. Sí, doctor.
Pero es importante, como hemos mencionado varios artículos, que nos detengamos en alguno de ellos y le digamos a la gente. Voy a hablar del 185. Adelante, sí. Solamente del 185. Si quieren, después en otro momento podemos. Ok, pero explícanos por qué, cuál es su posición con relación a ese artículo. Mire, lo que pasa con este artículo es lo siguiente: la infracción de la discriminación ya existe en la legislación penal. En el actual Código Penal, eso está en los artículos 336 y 336-1 en 1997 al Código con la ley 2497, que hizo una reforma importante en aquel momento. Entonces, ¿qué es la discriminación? La discriminación es un ilícito que lo que castiga son distinciones que son irrazonables contra particulares. Entonces eso conduce a un trato vejatorio, negación de derechos, negación de oportunidades, negación de servicios. Entonces hay un consenso general de que en toda sociedad civilizada debe haber un trato igualitario y de igualdad de oportunidades para todo el mundo. Por eso estas distinciones irrazonables, vejatorias, se castigan. Por eso se castiga esa figura y se crea la figura jurídica de la discriminación. ¿Qué ocurre? Que en el nuevo texto del proyecto de Código Penal a la figura existente le agregaron una cantidad de situaciones que tiene elementos nuevos y que se van a considerar a partir de ahí, cuando se apruebe, como propias de una conducta discriminatoria. Entonces, pero también entre esas agregan 2 situaciones tipo y 3 situaciones que no tienen definición, sino que son muy ambiguas. Y convierten esta infracción en pública a interés privado, de manera que tú para perseguir no no requieres indispensablemente el concurso del Ministerio Público, que aún considere que no hay un interés público. Tú puedes perseguir al particular a quien tú entiendes es responsable de un hecho discriminatorio, pero entonces con ese nivel de subjetividad que tiene la nueva redacción, eso abre las compuertas para cualquier cosa. Voy a precisar cuáles son esas 2 situaciones que precisan, que se indican de manera más taxativa, y las 3 que son ambiguas. Las 2 que son precisas son la distinción por nacionalidad y por color. Entonces, el tema de la nacionalidad, yo lo que le estaba señalando a la Cámara de Diputados es que la distinción entre nacionales y extranjeros no es discriminatoria porque es propia de la naturaleza jurídica de esos conceptos. O sea, claro, el nacional es el ciudadano que tiene un vínculo jurídico con el Estado del cual resulta súbdito. El extranjero no tiene ese vínculo, por lo tanto la distinción no es discriminatoria, no se le exige la misma lealtad, la lealtad a una persona que es nacional que la que es extranjera. Incluso hay ciertos tipos de ilícitos que solamente son posibles en relación del vínculo. Por ejemplo, el de traición a la patria, que es tomar las armas contra la patria. Eso es algo que no se le exige a un extranjero por un tema de lealtad. Así es. Entonces, por lo tanto, esa precisión, ese elemento de la nacionalidad, tiene que ser sacado del nuevo texto, porque eso no estaba, ni hay razón para que esté. Porque también eso abre la compuerta a muchísimas otras cosas. Sí. Viene un extranjero y solicita un servicio por razón de X, tú no le puedes dar ese servicio. Eso porque yo soy extranjero. Entonces tú por ahí abres la compuerta a una situación en donde un país que tiene millones de habitantes extranjeros, residentes y legales e ilegales, más turistas, tú vas a abrir las compuertas a que por razón de extranjería, que también es una distinción que está en la Constitución, porque la extranjería está en el artículo 25 de la Constitución. Entonces, eso no tiene sentido crear un espacio que va a abrir las compuertas a cualquier tipo de situación. Y lo otro es con el tema del color. La mención de la raza está en el texto vigente, pero el color no, porque ¿a qué color se refiere? Hay un color que si se menciona es menos que otro. Entonces, eso es arbitrario, que es tonalidad de color. Esto es un país de mestizaje. Entonces, una persona solicita ingreso en una empresa, no le dan el empleo, la persona es de color, de raza amarilla, eso porque yo soy chino, ok, entonces ya, por eso, porque tú entiendes que del color de la piel amarillo, o porque yo tengo vitiligo, no sé, sí. Es una situación que la ley no contempla y que se le agrega, puede dar lugar a todo tipo de interpretación. Pero en esta parte, doctor,
Ajá. ¿Qué hacemos entonces con la cuestión esta del color? ¿Qué sugiere usted? Eliminar esa palabra del texto, y lo igual que la nacionalidad. Eso es muy simple, quiten esa palabra, eso no tiene sentido meterlo ahí, porque tú abres la compuerta a otras cosas, principalmente porque nuestro país está siendo presionado por una agenda que proviene de naciones que tienen fracturas raciales, en donde el tema del color es importante para nosotros. Los dominicanos no tenemos ese problema. Sí. Decirle a una persona, mira mi negro, o mira mi negra, esto no tiene ningún tipo de connotación peyorativa. Pero, Juan Manuel, no debe haber discriminación por color. No, pero que no la mencione, lo que no la mencione. Ok. Sí, Que no lo ponga. Doctor, vimos... Pero faltó la deportación, Juan Miguel. Que no, voy para allá. Permítame terminar. Hay tres situaciones también que no se establecen, que son totalmente ambiguas. Son el aspecto físico. ¿A qué aspecto físico se refiere? O sea, ¿a qué distinción de aspecto físico se refiere el legislador? Eso está sujeto a cualquier clase de interpretación. Sí. La otra, condición socioeconómica. Bueno, ¿a cuál condición socioeconómica se refiere? Sí. Y la última es el colmo, dice: cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona. ¿Qué caramba significa eso? Eso no se sabe lo que es. Bueno, tú estás discriminado de cualquier manera. Claro. Sí. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Entonces, entre las situaciones que son consideradas conductas materiales tipificadas de discriminación, está, por ejemplo, el derecho de acceso o entrada de una persona a un establecimiento público, comercial o a un espectáculo. ¿Sabes qué es lo que yo le señalo a la comisión? Que las reglas de admisión que a veces en los establecimientos y en los lugares exigen código de conducta de vestimenta, código de comportamiento, y eso es razonable en toda sociedad. ¿Para qué? Para mantener cierto orden, cierto respeto, cierta funcionalidad, cierto protocolo. Entonces, muchas de esas reglas a veces son centenarias. Por ejemplo, usted no entra a la catedral en calizo y minifalda. No se lo permite. Usted no entra al Palacio Nacional vestido como un mamarracho. Por un tema de respeto. Entonces, vamos a considerar que eso es discriminatorio. Eso realmente es una cosa. Además, hay otro tema. En el caso de los establecimientos abiertos a privados, que están abiertos al público, el derecho de admisión es un derecho que se les reserva al propietario del establecimiento. Porque no tiene que ver no solamente con el ejercicio de una dimensión del derecho de propiedad, sino con el del derecho del ejercicio libre del comercio. ¿Cómo no? Si usted quiere hacer una fiesta privada y usted dice que solamente la gente que entra debe ir vestida de blanco, y dice, bueno, usted anda vestido de luto, esta fiesta es vestida de blanco, entonces, ¿qué? Eso es discriminación. Eso es una cosa, eso es un establecimiento privado, no es obligado a entrar, y es un derecho a entrar. El dueño sabrá a quién admite o quién no admite en su establecimiento. Al que no le gusta se va. ¿Entiendes? O sea, el derecho de cada persona termina donde empieza el del otro. Doctor, ¿Qué impresión te llevaste de las vistas públicas? ¿Eso fue la exposición de ustedes entre 3 y 5 minutos y algunos legisladores quizás hablando, gente presente también? ¿O los legisladores presentes estaban poniendo atención a los argumentos de ustedes y hacían preguntas? ¿O cómo fue? Mira, yo duré ahí como 6 horas esperando mi turno, porque se inscribieron 100 y pico largos de personas. El mío fue el 88. Y por lo tanto puedo dar testimonio de que debían de ponerle de apelativo a todos esos legisladores el nombre Hop primero, porque tenían una paciencia de Hop, que yo personalmente escucharon con un nivel de paciencia y de tolerancia admirable. Mi respeto para todos esos diputados, empezando por el presidente de la comisión. Le dio su oportunidad a todo el mundo. Y sentí vergüenza ajena porque mucha gente fue ahí a confundir el escenario, a hablar, gente que se puso a hablar de otras cosas, gente que tiene problemas de autoestima, a contar su historia personal, eso no le importa a nadie. Gente que fue a plantear reflexiones sin llevar una propuesta, porque refiere hacia un texto específico y lleva una propuesta. Por ejemplo, nosotros llevamos esta propuesta, señalamos cuáles son las falencias, pero dentro de la comunicación nosotros hicimos una propuesta formal de redacción que se depositó por escrito, que es lo que debe hacer todo el mundo. Usted va denunciando un problema, pero usted lleva la solución.
Eso no es un lugar para Juan hacer Miguel, catástrofes. me he quedado enchivada en la cuestión de la deportación, de que a la persona que, al funcionario puede ser objeto de sanción. Y no, con el tema de la deportación es lo siguiente, y es algo que yo entiendo que mucha gente no está familiarizado con ello. Son los llamados crímenes de lesa humanidad. Sí. Los crímenes de lesa humanidad ese concepto fue creado en la Convención Internacional que creó el Tribunal Penal Internacional, que es conocido con el nombre del Estatuto de Roma, porque fue en Roma el Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué ocurre? Esta jurisdicción internacional está creada de manera permanente para juzgar los llamados crímenes de lesa humanidad, que lo tipifica la misma convención. Sí. Anteriormente, los tribunales eran temporales para conocer, y eran ad hoc, es decir, para casos específicos, por ejemplo, para conocer casos de genocidio. Eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. O se consideró crimen internacional la tortura, es decir, que la competencia no sea territorial de un estado donde se ha cometido, sino que cualquier tribunal del mundo pueda juzgarlo. Es la universalización de determinado tipo de conducta criminal. Y en el caso de la tortura, por ejemplo, eso fue lo que permitió a Baltasar Garzón someter a procedimiento con una orden de captura internacional a Augusto Pinochet. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Sí. Todo se le puso orden con esta convención. Entonces hay un catálogo de 7 infracciones que se consideran a partir de ahí crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales ya existían en la normativa internacional, como la tortura y el genocidio. Entonces, entre ellos están muchos crímenes de guerra, entre ellos el traslado forzoso de poblaciones. Por ejemplo, para que nosotros entendamos... Para que entendamos... Para que nosotros entendamos... La figura jurídica del traslado forzoso de poblaciones y la deportación masiva de población. Es lo que pasó aquí en la época de la colonia con las devastaciones de Osorio, que ejecutó el gobernador Antonio Osorio. Es decir, que viene una fuerza desde el extranjero y agarra a una población que habita legítimamente un territorio y a marchas forzadas, pues extrañan, deportan de su propio territorio a esta población, la deportan y arrasan con todos sus medios de producción. Entonces, ese tipo de cosas ocurren en conflictos bélicos, en donde el ejército de ocupación arrea a toda la población de la nación vencida y la lleva para otro sitio y destruye todas sus casas, sus cultivos, desmantela sus industrias. O sea, eso es un crimen internacional. El texto, lo cierto es que la gente no conoce bien la situación, ven que la deportación y traslado forzoso, y se imaginan que eso puede ser asimilable a las intervenciones migratorias que realiza la autoridad. Entonces, para salvaguardar o aclarar que eso no incluye el ejercicio soberano del Estado de control migratorio, hay un párrafo después de ese artículo. Hay un párrafo. Es que la gente no llega hasta ahí. Llega hasta la parte ¿Qué que dice? Y no sé, dice ese párrafo, que es del artículo 85, me parece, es que eso no tiene perjuicio con el ejercicio soberano de la facultad del Estado del control migratorio. Es decir, la salvaguarda de eso. Bien. Doctor. Ahí no hay problema. Lo que Sí. pasa es que la gente tiene que ver el proyecto de código entero, no por partes. Muy bien. Doctor. Muy bien, José. Esa lectura Juan Miguel. fragmentada lleva a este tipo de confusiones. Doctor, una buena parte de las vistas públicas versaron sobre la discusión de las 3 causales. ¿Usted considera que ese mismo movimiento que se está dando en torno a la búsqueda de esto debería darse en la discusión a la propuesta que va a hacer el presidente ahora para la reforma constitucional, para reformar el 37 y no en el Código Penal? Yo creo que el presidente Abinader, si va a plantear una reforma constitucional, debe de socializarla antes para que el país conozca los alcances de su propuesta y desde el inicio, con transparencia, se conozcan sus intenciones. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que los dominicanos ya estamos acostumbrados
las inconsistencias de los discursos de los funcionarios públicos y de los políticos, que dicen una cosa cuando son candidatos o cuando están en campaña y otra cuando están en el ejercicio del poder, ¿verdad? Entonces hablan de ciertas cosas y después resulta que detrás de eso lo que hay es otra. Y los niveles de credibilidad de los políticos en este país están muy bajos. Y no es que el presidente sea la excepción. Recordemos lo que pasó con la ley de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado igual. Entonces dice, sí, eso se va a modificar. Se va a modificar, pero se quedó igual. No vamos a hablar de tal cosa, pero cuando vienes a ver, te meten otra cosa por debajo de la puerta. Claro. O te hablan de ciertos temas que resultan, vamos a decir, que tienen sintonía con las inquietudes de la población, pero detrás de eso, por detrás te meten otra cosa. Es como dice el chiste, como sé que te gusta el dulce de leche, ven y te paso este ladrillo. Sí. Bueno, pues gracias. Muy bien. Gracias a Juan Miguel Castillo Pantaleón. Gracias, Muy doctor. bien. Para servirle. Muchas gracias. Cambio y fuera.